Hola, Dios le bendiga. Yo soy el profeta joven, el artista de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Y hoy en día, en el pueblo de Dios, hay una charlatanería, y se está viendo mucho esto en el pueblo de Dios, que andan apagando el espíritu y menospreciando la profecía. Menosprecian la profecía descaradamente. Amén. Y en el pueblo de Dios últimamente hay pastores, líderes, siervos, siervas, que lo que son es extintores de Satanás. ¿Qué es un extintor de Satanás? Un apagafuego. Que apagan el fuego de Dios. Si usted apaga el fuego de Dios, usted está apagando el Espíritu Santo. Porque usted con un espíritu muerto no puede andar en llama, no puede andar en fuego, no puede andar en chequina. Entonces, en vez de usted instarme a mí a vivir en el fuego, hasta en la yabra de reblot del estaca tarraba de levaquía urboshe cotoloboshemda recapranda la sendele brostele de lembrandele de blostele catrim brondele staki truki prandele ndele mandele strake trablawa tela coa nereboshe recatule brondele staka y rebroshe cotalabashanda. Este es un mensaje de reprensión para ustedes los pastores, para ustedes los líderes, para ustedes que no tienen el fuego. Si ustedes no tienen el fuego, deje que el que Dios le dio el fuego manifieste el fuego, porque Él pagó por ese fuego. Pero hoy en día hay unos extintores de Satanás en la iglesia. Y el Espíritu Santo específicamente me daba un mensaje a mí y me decía: hijo, una gente apagado no puede encender a nadie. Y una gente apagado pretende apagar el que tiene el fuego, porque el que está apagado por la influencia diabólica y satánica que está en él. Apatía. Yo he estado en situaciones en la congregación donde yo me congregaba. Yo tuve situaciones donde yo empecé que todo estaba bien hasta que yo no busqué el fuego. Cuando yo busqué el fuego, porque yo tenía un espíritu de adoración, de clamor, de agradecimiento al Señor, y yo me encontraba en situaciones donde un pastor estaba tan influenciado por la tiniebla que mi voz le molestaba, que ese hombre hasta fue y me agarró la boca una vez así. El pico me lo agarró así, para que yo no adore. Qué vergüenza, ¿eh? Un pastor y agarrar el pico a un hombre para que no adore. El Espíritu Santo fue hermoso conmigo ahí. Que el Espíritu Santo no permitió que en mí haya ninguna manifestación. Y todo pasó por temor a Dios. Porque le tenía temor a Jehová. Y digo, aquí tengo que morir. ¿Y tú crees que ese pastor que fue y me agarró la boca para que yo no adore, eso está bien? ¿Es de Dios eso? Endemoniado, necesita liberación. Porque los únicos, que le manda las yo dije en lengua, los únicos que no le el único que no le agrada la adoración de los santos para Dios es al diablo y su demonio y a las tinieblas. Eso te dije ahí en lengua. Cuidado si a usted le molesta la adoración de su hermano. Cuidado si usted se molesta cuando su hermano habla lengua. Porque le quiero decir que cuando su hermano habla lengua, dice la Biblia en 2 de Corintios, que no le está hablando lengua a usted. El que habla lengua habla misterio para con Dios, habla con Dios y así mismo se edifica. Escúcheme, si 2 de Corintios dice, aleluya, que el que habla lengua no le habla a los hombres, porque usted murmura de la lengua, porque usted critica. Hay muchas personas que tienen un problema con Dios, que están metidos en juicio de Dios, que tienen un problema con Dios, que blasfemaron del Espíritu Santo, que hablaron de Dios, que hablaron del don de Dios, que hablaron de las lenguas de Dios, que hablaron del Espíritu Santo, que tienen un problema con Dios, el cual el Espíritu Santo me dijo ahora y me está diciendo ahora que todo el que habló de los dones de él, que habló de las lenguas, que ni la pida, que no se la va a dar y que no lo va a recibir por blasfemo. Si 2 de Corintios me dice a mí que el que habla lengua no le habla a Dios, o sea, le habla a Dios, no a los hombres, porque usted lo murmura. Y escúcheme, 2 de Corintios dice más para abajo, en el capítulo 21, aleluya, dice que las señales de las lenguas no son para ustedes los creyentes, sino para los incrédulos. Y si es que usted no lee la palabra, lee ese versículo para que cuando la gente habla lengua, goces en Dios. Cuando un siervo de Dios está hablando lengua, usted lo que tiene que gozarse y glorificar a Dios porque recibió algo que usted no ha recibido por su mediocridad espiritual, por su haraganería, apatía, sequedad y mortandad espiritual. Está más seco que un rabo de yuca.
Entonces quiere venir a pagar el hombre que pagó un precio en lo secreto, a blasfemarlo, a criticarlo, con su incredulidad. La iglesia está cansada de eso, ya el Señor está cansado de eso. Oh, gloria a tu nombre. Esto es un mensaje de reprensión para ustedes, pastores y líderes, apagafuegos. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina. No apaguen fuego. No apaguen el fuego. No apaguéis el espíritu. Le estoy hablando por la palabra. No apaguéis el espíritu. Una iglesia muerta no puede avivar a nadie. Si el pastor está muerta, la iglesia entera está muerta. Literalmente. Escúcheme, si el pastor está muerto, la iglesia literal está muerta. Yo escuché un testimonio de un varón el otro día. Gloria a Dios. Aleluya, que fue a predicar. Y cuando el pastor se levantaba y hablaba lengua, la congregación entera hablaba lengua. Porque el pastor se preocupó porque su pueblo, su iglesia, tenga el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. El Pentecostés está metido en esa iglesia. Donde una iglesia entera habla lengua, el Pentecostés entero está ahí. Pero cuando uno habla y otro no habla, el que habla lengua tiene el Pentecostés y el otro no lo tiene, no lo conoce. Hermanos, vamos a buscar el fuego de Dios y no vamos a hacer apagafuego. Escúchame, la multitud de gente no manifiesta que tú tienes el fuego, no manifiesta que tú tienes lo de Dios. Eso no es lo que manifiesta que tú tienes lo de Dios. Lo que manifiesta que tú tienes lo de Dios es las señales y los milagros, las liberaciones, las sanidades, la palabra profética, la ciencia, la revelación, el discernimiento, la autoridad que tú tienes en Dios. Eso es lo que manifiesta que tú tienes a Dios y que verdaderamente te está en la vid verdadera que se llama Jesucristo de Nazaret de Galilea. No te confundas. Hay muchos pastores que están en el juicio de Dios, que Dios ni lo usa ya, que Dios ni lo quiere usar por soberbio y por desobediente. Escúchame, yo en una ocasión, Bashanda, estaba en el monte buscando a Dios. Esto no lo digo para gloriarme. Cuando hablo de monte, estoy hablando de que me aparté para el Señor, donde nada más hablemos él y yo. Amén. Donde el Espíritu Santo me abrió el plano espiritual, donde yo podía ver, el Señor me mostró y me dijo: en el segundo cielo se ha desatado un ejército de murmuración, de blasfemia, para que mi pueblo no hable lengua. Escúcheme bien, se lo voy a hablar ahora en el lenguaje entendible. En el segundo cielo, donde habita Satanás y su demonio, se ha planeado que los siervos de Dios no hablen lengua para parar la manifestación de lengua, para parar lo profético, para parar lo espiritual, para parar el fuego, para apagar la llama, para apagarlo. Yo escuché un testimonio de un varón ahorita, gloria al que vive y reina, alabanza al Cordero, donde el Señor le dio una visión también. Escúcheme, busquen a Dios para que tengan experiencias espirituales, donde el Señor le mostró, donde el diablo le daba orden a los demonios y decía: apáguenlo. No dejen que manifieste lo del Espíritu. Apáguenlo. A través de otro, ustedes se apagan uno a otro. El hermano que no habla lengua quiere apagar el que habla lengua, murmurándolo y criticándolo. Tú no te das cuenta que tú te influenciado por la tiniebla. Es que tú no quieres. Despierta. Tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tú estás muerto espiritual. Tú estás seco. No, ya no quieren hablar lengua, ya no buscan la lengua, ya no buscan lo profético, porque hablar lengua es una evidencia del bautismo en Espíritu Santo y fuego, porque cuando descendió, le bache que te rebranda la bache cotoy, limanso con le camban del blonde le estacaya, telendre, prustele catele boseya, porque cuando descendió el Espíritu Santo y fuego, la palabra dice que vino un estruendo como un viento recio, donde fue llenada toda la casa y se le dieron lenguas repartidas como de fuego. Y hablaban lenguas según el Espíritu le daba que hablar. Oiga, lenguas repartidas como de fuego. Lenguas de fuego. ¿Por qué es lengua de fuego? Porque es el fuego pentecostal del Espíritu Santo. No, pero hay unos pastores que me dice el Espíritu Santo que su Dios es el demonio Mamón. Escúcheme, pastores, que ustedes nada más piensan en la ofrendita. Hay que ofrendar. Yo soy pro ofrenda, pro diezmo. Yo soy pro diezmo y pro ofrenda. Eso no tiene nada que ver con que yo los reprenda a ustedes de parte de Dios, pastores. Nada más quieren esto, nada más. Eso es lo que les interesa, nada más. Han sacado el orden de Dios por una ofrenda que no viene del Espíritu, porque Dios sabe. Eso son ganancias deshonestas, dice la Biblia. Eso es condenado en la Biblia, eso es castigado en la Biblia. No apaguen el espíritu, no menosprecien la profecía. Date cuenta cuánta profecía tú has menospreciado y cuántas personas tú has querido apagar el espíritu. Mira, Dios te bendiga, que el Señor tenga misericordia de ti.
quien quiera que sea y quien le sirva el sombrero, que eso lo ponga.